Y ahí sí, que Augusto recién me comentó que grabáramos el director, así que por eso no lo había puesto. Ya. Si vieron el protocolo que nosotros tenemos, que está en webcurso por lo demás, dentro de todo el material que les subimos, pero voy a abrir aquí el protocolo y se los voy a compartir para que podamos tenerlo a la vista. Fíjense que el protocolo, ojalá lo hayan podido leer y hayan podido hacer algo. Si no, de todas formas, como que vamos a tener una mini capacitación. Sí, Raúl, vamos a subir, siempre subimos todo lo que se graba, se sube directamente, o sea, a YouTube y lo ponemos en webcurso. Falco. Sí, profe, yo no vi dónde podía descargar la aplicación. Llegué como a un Bloomberg Anywhere Ajá. y ahí metí esa clave, pero me pedía después un Ya, código de seguridad que iban a mandar al mail y todas esas ya, cosas. eso. Ya. Entonces, primero, aquí tenemos todos los usuarios que van a usar. Entonces, para que esto sea súper ordenado, en el Drive ustedes van diciendo, no sé, lo vamos a ocupar el martes de las 4 de la tarde a las 6 de la tarde, porque si uno no se inscribe, y por eso que a veces les va a tocar estar arriba y a veces les va a tocar estar abajo. Si uno no se inscribe y se mete, se va a meter aleatoriamente. En la versión física, cada computador está asociado a un usuario y una clave. En la versión online, como que nosotros tenemos 9, entonces por orden de llegada va asignando cualquier usuario a los 9 terminales. Entonces podría pasar que alguien está viendo unos gráficos, está en la mitad de un trabajo, lleva una supervalorización, no ha guardado, y alguien se mete y lo va a botar de la sesión. ¿Ya? Entonces, por eso que hay que ser súper colaborativos y ser respetuosos, porque, insisto, a veces quizás uno se va a meter sin eso y no se da cuenta que vota a otra persona, pero a veces lo van a votar a uno. Entonces, es súper importante que en el Drive ustedes se vayan inscribiendo y digan, oye, yo voy a ocupar el terminal 1, tal horario, ¿ya? Sí, para eso están todos nuestros usuarios ahí y como instrucciones importantes que no cambien la contraseña entregada anteriormente. Cuando ustedes se metan, tenemos un correo genérico que tuvimos que pelear harto con la universidad, no, que no se pueden tener correos genéricos y yo lo mandé a la cresta a los DTI, pero tienen ese correo. Entonces, igual como entrarían a su correo personal, cierran el de usted, abren ese, ponen esa contraseña y les va a llegar el código. Una vez que hayan utilizado el código, borren el correo para que el correo tenga 0 correos siempre, porque si no va a haber una lista de códigos o 2 o 3 personas se están metiendo al mismo tiempo, por ejemplo, es complicado. Quizás, por ejemplo, si lo van a utilizar para la clase el próximo lunes o el miércoles, eventualmente ábranlo quizá un poquito antes o inclusive un poquito después, pero es porque si llegan 8 códigos al mismo tiempo, al mismo correo, todas las 8:30, nadie va a saber cuál es el de uno, entonces va a costar entrar. ¿Sí? Entonces, por eso, como que sean súper respetuosos en borrar el correo para que solo llegue uno, lo usan y lo borran. ¿Sí? Porque ahí todos tienen acceso a esto, todos ustedes, la gente de la biblioteca tiene esto, entonces podría haber gente del magíster de ingeniería financiera, podrían haber estudiantes de introducción a las inversiones en pregrado que también estén utilizando esto, entonces mantener limpio creo que es súper importante. Ahí tienen el Drive. Y entonces, ¿cómo utilizar la plataforma? Primero, en alguna parte del manual dice, pero para ocuparlo, el Bloomberg por eso requiere un terminal especial. Físicamente tiene un teclado especial primero, un CPU probablemente especial y además tiene 2 pantallas. Para que funcione bien necesita mínimo 8 GB de RAM. ¿Ya? Yo me acuerdo de 2020 y 2021, quizás no en la última parte porque empezamos a ocupar la versión online, pero la versión de escritorio entre Zoom y Bloomberg le salía a fuego a mi computador. Es muy, muy pesado. Entonces, tenemos la versión para Mac, perdón, de cómo bajar el Citrix. Y eventualmente van a tener ahí las versiones, si quieren ocuparlo como ISO, etcétera. Depende de lo que tengan. ¿Sí? Requieren 30 GB de espacio en el disco duro para bajarlo. ¿Sí? Y entonces ahí van a Bloomberg Terminal New Upgrade Installation y van a poder descargarlo. ¿Sí? Después entonces, cuando lleguen a una pantalla de este tipo, ustedes van a llamar al call center de Bloomberg y les va a dar un serial number. Por eso ahí nosotros borramos ese porque en el fondo
cada vez que ustedes lo instalen le va a dar un serial number, que no tiene nada que ver con los usuarios de arriba. Y ustedes pueden explicar perfectamente que ustedes son de la universidad, que están ocupando el Bloomberg Disaster Recovery, así se llama esta versión, que no existía pre la pandemia, ¿sí? Puede que les toque, hay veces que le ha tocado la llama en inglés, en español o en, voy a decir chino mandarín, me parece. Así que tienen como todos los idiomas, puede ser que les salga aleatorio, si no hablan, le explicarán y les cambiarán a alguien que hable su idioma, ¿sí? Pero como por si acaso. Si no lo quieren descargar, entonces vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Entonces, ocuparlo directamente del explorador de Internet. No es lo mejor, pierde ciertas características, algunas características que yo mencioné mientras veíamos el programa, por ejemplo, que es difícil descargar los datos a Excel. No es imposible, pero es más latoso que si fuera la versión física, ¿sí? Pero todavía va a ocurrir esto, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tratar de replicar eso. Entonces, miren, voy a la página, ¿sí? bba.bloomberg.com. De hecho, ahora que lo leo, dice .net en el protocolo, perdón, es bba.bloomberg.com. ¿Ya? Van a ver esto y obviamente login, name y password va a aparecer vacío, pero el mío está. ¿Sí? Después entonces colocan login. Y entonces te va a dar estas opciones. Ustedes le van a poner enviar el código por correo. Obviamente para mí está programado mi correo profesor, pero para ustedes va a estar programado el genérico que le pusimos ahí la clave que todos tienen. Entonces ahí le ponen send. Y debería tomarse algunos minutos en enviar el código. ¿Sí? Esperemos que llegue el correo. Y ahí debería ingresar ese código para lograrlo. Entonces, veamos que llegue. Llega. Bueno, esperemos que llegue eso mientras tanto. Ya, mientras tanto llega el correo, porque ahí me va a avisar, voy a ir a la segunda parte de lo que queremos mostrar cómo hacerlo. La certificación es en BMC, que significa Bloomberg Market Concepts. ¿Ya? Si ustedes googlean eso, van a llegar a la página de Bloomberg y van a ir directamente al BMC. ¿Ya? Después yo quiero que alguien haga esto para que lo aprendamos. Entonces, aquí ustedes van a encontrarse esto, ¿ya? Yo voy a ir primero a mi sesión para explicarles cómo es y después vamos a replicar esto con alguien de ustedes que lo haga. Entonces voy a ir a BMC Login. Yo ya había abierto la sesión para darle el código. Entonces yo voy a decir clases, ¿ya? Entonces voy a crear una cualquiera. Entonces, fíjense que en Bloomberg Education sobre todo se ha desarrollado bastante y tiene hartas cosas que hacer. Lo que nosotros requerimos es 4 bloques. Fíjense, indicadores económicos, monedas, renta fija, acciones. Nada más. Fíjense que sale como un listón ahí para la certificación. Ahí tienen 1 hora 25, 2 horas 10, 3 horas 20. Más los quiz, eso es conducente con 50%. Antes era 60%, pero lo bajaron a 50% en la pandemia, conducente a recibir el certificado. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen otras cosas. Si ustedes quieren ver otras cosas que no son necesarios para eso, pueden ver lo más básico del terminal. Commodity, opciones, administración de cartera, etc. Hay más cosas. Hay videos bien específicos, por ejemplo, si alguien quiere ver algo más sobre ESG, Environmental, Social and Governance, hay hartas cosas de eso. Si a alguien le gusta programación, hay algo sobre Query. Si a alguien le gustan las cripto, Bitcoin. Y así sucesivamente hay como de los hot topics, voy a decir, trending topics, que van a estar ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué se está haciendo en el sell side, en el buy side, etcétera? ¿Sí? Como tienen más videos que ver. ¿Sí? Hay otras cosas sobre banca islámica que no permite generar interés, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Sí? Nosotros solamente tenemos esas 4 cosas. Entonces, cuando ustedes entren, van a tener que poner el código. ¿Sí? Entonces, ya, me debería haber llegado el código. Esperemos, si no, hagamos que... Acá está. ¿Ven? Me va a aparecer este código. Y aquí vamos a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Se demoró mucho. Entonces voy a borrarlo de nuevo. Y entrar. Y que llegue rápido porque si no va a quedar la embarrada. Perdón. Bueno, pero cuando llegue, lo copio acá, le voy a poner submit. Llega, no está arruinando la clase. Ahí, bien. Entonces, copio este, lo pego acá y le pongo submit. Entonces acá te va a decir esto. Aquí tienen que ser bien detallistas. Si ustedes quieren, bajaron el de escritorio, les da los recursos del sistema, bienvenido sea, le ponen launch just the Bloomberg Terminal. Pero si quieren descargar mucha data, pónganle launch with the Bloomberg Excel add-in, ya para que en su Excel les aparezca una pestaña que dice Bloomberg, si quieren descargar datos de acción, etcétera, la próxima, en 3 semanas más nosotros lo hacemos. La versión más simplificada y más liviana es ponerle not able to launch. Literal, esto es lo que dice el manual. Y ahí van a launch within browser. Y pinchan ahí. Y entonces se les va a empezar a abrir esto. ¿Sí? Se toma un ratito, pero normalmente, voy a decir, históricamente Bloomberg tenía 4 pantallas por defecto, entonces si ustedes quieren tener varios activos, cosas que al principio las tienen programadas para que aparezca A, B, C, D, siempre leer eso, perfecto. Si no, entonces ahora por defecto tienen 2 pantallas, pero uno podría ponerle más. De plano acá yo le puedo abrir todas las pestañas que quiera esto, entonces no debería haber ningún problema con eso. Yo voy a cerrar el IV Manager y el Launchpad porque no lo necesitamos ahora para que quede más liviana la pantalla. ¿Sí? Entonces deberíamos ver esto. Entonces, voy a enseñar lo básico de Bloomberg. La barra de aquí arriba es donde uno va a buscar cualquier cosa. Y hay que entender cómo piensa Bloomberg siempre. Primero, Bloomberg piensa en una sintaxis distinta. Por ejemplo, si ustedes quisieran buscar el beta de algún activo, primero buscan el activo y después le piden la función beta. Segundo, Bloomberg siempre piensa que todo es Estados Unidos. Entonces, si ustedes dicen, oye, este bono, te va a decir, oye, este bono se transa a tantos puntos por encima del bono del Tesoro. Si esta acción va a correr el beta contra el Standard & Poor's 500, todo contra Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, en esta barrita de aquí arriba es donde uno va a buscar, y en el fondo al principio como que Bloomberg uno dice, hoy que estoy viendo, no es claro, pero después es más intuitivo. Entonces, voy a buscar una acción, ya cualquier acción. ¿Qué acción quieren que busquemos? CSU. 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 No voy a apretar nada todavía, después les voy a nombrar los botones F, etcétera. Solamente escribí CSU. Entonces, fíjense que por defecto yo lo tengo en inglés. Mi recomendación es que a menos que el inglés sea insalvable, lo cual les va a ser muy difícil tener una carrera en finanzas, lo sigan usando en inglés. Si lo quieren poner en español, pueden ir a la función lang y ahí ustedes ponen, por ejemplo, Spanish. Pueden cambiarlo. Pero si lo ponen en español, es cualquier cosa. Porque, por ejemplo, si yo tengo CSU acá y yo digo, fíjense que aquí abajo dice
Voy a pintar esto de verde. Acá, securities. ¿Sí? Donde dice securities, en español va a decir valores. Diría que en algún momento de la vida se ocupó el concepto de valores negociables, pero nadie dice de eso. Securities son activos financieros, sobre todo acciones, entonces como que lo va a traducir a cosas que no tienen sentido. Además, no todo lo va a traducir. Algunas funciones van a aparecer como en Spanglish, otras de plano en inglés, entonces mi recomendación es que les va a sumar mucho más, inclusive lo que puedan aprender de inglés si su inglés no es tan bueno, tenerlo solamente en inglés. ¿Ya? Entonces, ahora que tenemos esto, fíjense que al lado de... voy a ocupar amarillo. Al lado de CCU, fíjense que hay más cosas. Por ejemplo, dice CI o US. Entonces, eso significa el país donde está. ¿Ya? Entonces, ¿estoy agarrando el dato de las acciones de CCU en Chile o estoy agarrando las acciones de CCU en Estados Unidos? Además, fíjense que acá abajo dice CC. Entonces, CC significa la Cámara de Comercio. CI es el precio promedio, voy a decir, de Chile. Para Chile no hay una gran diferencia entre escoger uno u otro, porque realmente uno ve que los precios que hay en Chile, el 95% de las transacciones son en la Bolsa de Comercio de Santiago, pero podría ser perfectamente que en otros países el volumen de transacciones esté dividido entre varias bolsas. Entonces, si alguien quiere ver si hay algún arbitraje, por ejemplo, que en Estados Unidos el precio del Nasdaq de la bolsa electrónica de Estados Unidos sea distinto al New York Stock Exchange, la bolsa física de Nueva York, podría haber una diferencia. ¿Sí? Entonces, eso va a ser esa diferencia de que cuál quiero escoger. La lógica de Bloomberg es siempre que lo que está primero es lo que es más líquido o más buscado en Bloomberg. Entonces, por eso que les digo que después va a ser intuitivo. Arriba hay otras cosas, funciones, trabajadores, por ejemplo. Entonces, podrían haber otras cosas. Pero aquí te va a sugerir lo esencial. Entonces, fíjense. Al lado de el CI o el US va a aparecer otra cosa. Le voy a poner celeste. Entonces, fíjense que en algunos casos aparece Corp y en otros casos aparece Equity. Equity se refiere a las acciones. Bueno, hay otras empresas que no es solamente CCU, pero el que nosotros buscamos es este. Corp, ¿a qué se referirá? ¿A qué clase de activo? Bonos. Bonos, eso es. Entonces, por eso fíjense que aquí al lado dice multiple matches. Hay más de un bono de CCU. Entonces, eso te va a dar ciertas cosas. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros queremos es la acción en Chile, el primer activo. Si nosotros queremos el ADR, el American Depositary Receipt, que es la acción de CCU transada en Estados Unidos, entonces queremos el segundo. Si nosotros vamos y tomamos el ADR y queremos calcular, por ejemplo, un beta, te va a dar el beta contra el índice de Estados Unidos, el S&P 500 en principio. Si yo voy y tomo la de Chile, te va a dar uno contra el IPSA, que normalmente es el índice más seguido en Chile. ¿Se entiende? Entonces eso puede hacer una diferencia no menor a la hora de escoger los activos. ¿Sí? Entonces, tenemos eso. Voy a pinchar el primero. Al pincharlo, entonces, fíjense que me empieza a dar data. Me empieza a dar data acá arriba. Dice, el activo que tengo es cervezas. Ya, esa es la acción de CCU. Entonces, si uno no tiene claro qué activo está utilizando, fíjense que esté seleccionado arriba del activo. A veces uno hace clic y no agarra o cosas de otro orden. ¿Sí? Además, van a ver que
te va a sugerir otras cosas, te va a dar precios de acciones, por ejemplo. Entonces te dice, oye, la acción va bajando 60 pesos y vale 5.785. Se está transando ya porque está abierto. Pero había cerrado a 5.775 el viernes, se está transando el precio más alto, el precio más bajo, el volumen, 12.620 acciones, etc. ¿Sí? Te da información. Si yo no sé qué significa la acción, entonces hay funciones básicas que podríamos tener. Por ejemplo, la función description. Yo puedo hacerle clic a la función o podría aquí arriba, donde mismo aparece el nombre de SSU, escribir des y me va a llevar justamente a la descripción de ese activo. ¿Sí? Entonces, ahí te dice, oye, se dedica a cerveza, a distribución de no alcohólico en Chile y en Argentina. Tiene algunas métricas del precio más alto de las últimas 52 semanas. Fue 8.149, ahora vale 5.490. El market cap en peso es 2 billones de pesos. Estas son las acciones que hay afuera y estas son las acciones de free float, es decir, aquellas acciones que no las tiene el accionista controlador o que no hay un apego, voy a decir, emocional o más de largo plazo, que es generalmente las que tienen la FP, otros fondos, corredores de bolsa, etcétera, que en el fondo si yo le ofrezco mucha plata, ellos venden la acción, por eso se habla de free float, están de libre disposición. ¿Sí? Ahí tienen cuánto han crecido los dividendos, cuánta caja, cuál es la razón precio-utilidad, cuánto esperan que sea en un año más, las utilidades por acción, etc. Lo que se le ocurra. ¿Quién es el gerente general? ¿Cuál es el beta contra el IPSA? ¿Cómo le ha ido los últimos 12 meses? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tienen como información básica respecto a la acción. ¿Sí? Entonces, si uno, fíjense que aquí siempre está como brillando el cursor en azul ahí, aquí arriba. Entonces uno siempre está escribiendo ahí, pero si no, en otras partes, por ejemplo aquí donde dice CSU, CI Equity, todo lo que esté en naranjo es customizable. Yo podría cambiar cualquier cosa que esté en naranjo, el plazo del bono, que me cotice el último precio, que me cotice el promedio, que me cotice el bid, el ask. Entonces, millones de cosas que nosotros vamos a ir haciendo durante el curso. No queremos abarcar tantas cosas hoy día, queremos solamente hacer la parte básica. Entonces, lo que esté en naranjo es customizable. Si no, por defecto, uno siempre escribe como en la barra principal de Bloom. Entonces, aquí uno podría, la botonera, si ustedes se fijan en webcursos tenemos el manual de Bloomberg. Hay muchas de las cosas que nosotros hacemos, pueden entrar a Bloomberg y buscar como un white paper, una pequeña explicación de cómo se hace, con un ejemplo numérico, práctico, etc. Si no, el manual de Bloomberg cubre prácticamente todas las cosas que nosotros hacemos y más. Entonces ahí sí están los pantallazos, qué fue lo que hicimos, etcétera. Es una cosa corta, 30 páginas que abarca más o menos todo el semestre. No son láminas de clase, no pretendemos que esto jamás sea el reemplazo de la clase, pero tiene como algunas guías de lo que podrían hacer. Ahí van a ver que tenemos una foto de cómo es el teclado. El teclado tiene algunos botones de distinto color y los botones de distinto color son los F. Entonces, si uno aprieta el F1 del teclado, va a ir como en cualquier cosa en la vida a ayuda. ¿Ya? Y entonces verán que se abre una pantallita que es ayuda. Eso no es lo que nosotros queremos. ¿Sí? Pero nosotros vamos a decir, si vamos del F2 hasta el F12, sí nos va a dar submenú de activo. Por ejemplo, si yo aprieto F2, tenemos Government. Entonces voy a apretar F2 y Go. El Enter en Bloomberg se llama Go. Te va a aparecer eso. ¿Ya? Entonces, aquí te va a sugerir ciertas funciones que tienen que ver con bonos de el Estado, del gobierno o soberano.
¿Sí? Nosotros vamos a ir sobre eso. Si nosotros apretamos F3, te va a dar Corp, ¿ya? Entonces, yo solamente aprieto Corp, me va a dar menú de cosas que tienen que ver con bonos corporativos. Esto es cuando uno no sabe lo que quiere hacer todavía. Oye, quiero, no sé, los que estén en renta fija. Quiero dibujar la curva de tasas de interés para todos los bonos que sean de clasificación A más y quiero ver si el mío está pagando más o menos que la curva completa o en qué plazo está pagando más y en qué plazo está pagando menos. Listo, se pueden hacer locuras tan específicas como eso. Si uno quiere cosas más simples, entonces va a ir en algo más básico. ¿Sí? F4 va a tener mortgage. Mortgage son todas las cosas que tengan que ver con crédito hipotecario. Por ejemplo, estructurado. ¿Sí? En Estados Unidos existe un mercado importante para los MBS, los CDS, los CDO, los CDO al cuadrado, los CDO al cubo, etcétera, etcétera. Bonos que están colateralizados, garantizados con los créditos hipotecarios. Entonces ahí si tú quieres ver, perdón, si tú quieres ver cómo está el valor de los activos que respalda esto, cómo está los delinquencies, como la incobrabilidad que hay en los créditos hipotecarios, etcétera, puedo analizar eso. Ese submenú aplica poco para nosotros porque mortgage no hay mucho en Chile, pero aplica muy bien para Estados Unidos. En el F5 van a encontrar money market. Aquí, money markets, government y bonds o corporate tienen casi las mismas funciones. O sea, tienen BGMM, tienen graph curves y tiene funciones como de renta fija, porque independiente que sea money market para corto plazo y bonos para largo plazo, igual son funciones súper parecidas. ¿Sí? Entonces el submenú es similar. En el F6 van a tener MUNI, cosas que tienen que ver con bonos municipales. Entonces, en Chile no se da eso. Si la municipalidad de Peñalolén le falta plata, no va y emite un bono, pide un préstamo. Pero eventualmente en Estados Unidos existen muchas municipalidades que emiten sus propios bonos, ¿sí? Entonces Nueva York emite sus bonos y Detroit también emite sus bonos. La diferencia es que Nueva York es un bono AAA de la mejor calidad posible y Detroit está en la quiebra, entonces un bono en default. ¿Qué produce eso? Que uno, insisto que para nosotros no es tan natural, que uno crea que un bono municipal es un bono soberano, porque cuando uno piensa en un bono soberano, piensa en un bono libre de riesgo en una parte importante de los países. Los bonos municipales no son soberanos, tienen riesgo de quiebra no bajo, tienen un riesgo de quiebra alto y si la municipalidad se hunde no los va a salvar la Reserva Federal en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay que tener primero eso en consideración. Segunda cosa que hay que tener en consideración es que podría tener ciertas ventajas. No es solamente que funcione en Estados Unidos, en Canadá y en Colombia se da mucho los bonos municipales. Pero los bonos municipales, ¿qué ventaja podrían tener respecto a otros bonos? ¿Por qué yo debería comprar un bono de Nueva York en vez de comprar un bono del Tesoro? ¿Se le ocurre a alguien por qué? Porque rentan más. ¿Pero rentan más porque tienen más riesgo? Sí, Pero ¿por qué tendría que comprar un bono entonces que fuera menos rentable que un bono soberano? ¿Podría haber alguna política como favorable? ¿De qué tipo? No sé, como de impuestos. De eso es, por temas tributarios. Esa es la razón. Sobre todo en Estados Unidos, pero insisto que en el resto de los países también es así, que tengo impuestos federales y tengo impuestos estatales. Estatales no es lo que nosotros pensamos, sino que es como los municipales y federales es todo el país. Entonces, podrían quedar exentos de impuestos que, por ejemplo, California, impuestos del 15%,
Entonces la rentabilidad después de impuesto de un Muni puede ser súper buena. Y por eso que existe todo un mercado para los bonos Muni. Insisto, para nosotros no aplica, pero hay un universo importante de cosas ahí que está en la función de F6, los Muni. ¿Sí? Cuando yo voy a F7 tengo Preferred Stock. Entonces, Preferred Stock, fíjense que uno dice ya, acciones preferentes. ¿Una acción preferente es de renta fija o de renta variable? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? ¿Una acción preferente es de renta fija o es de renta variable? Con acción preferente es como uno tiene acciones y puede como comprar por tener acciones, ¿eso o no? O sea, una acción preferente se paga antes que el resto de las acciones. Entonces, tú tienes un dividendo que es preferente, pero no tienes derecho a voto. Entonces, por eso que es como un híbrido. Uno pensaría en principio en renta variable, o sea, en Finanza 1 uno debería decir que es renta variable, porque son acciones, participan en el patrimonio de la sociedad y lo que rente eso es variable. Pero si reciben dividendos van a recibir una cantidad fija, no más que eso, y las acciones comunes reciben dividendos variables. Y además muchas veces tienen tiempo, tienen un timing, entonces como que tú puedes decir, oye, voy a recibir un dividendo de 50, 50, 50 y la acción se va a redimir, se recompra por 2.000. Entonces tú dices, oye, esto parece un bono, tiene como cara de un bono. A los que les gusten startups o venture capital, hay un área muy importante ahí y generalmente los inversionistas de capital semilla o inversionistas ángeles buscan acciones preferentes porque no quieren participar en todo el proyecto, quieren participar en ciertas etapas del proyecto, el de mayor crecimiento hasta la próxima ronda de valorización. Entonces, por eso ahí cuando uno valoriza la empresa, por ejemplo, se hace una valorización pre-money antes de que se haga el financiamiento y una valorización post-money. Entonces, se hace como que tiene un valor distinto porque se distribuyen dividendos preferentes y generalmente ahí existe un exit option. Entonces tú dices, oye, yo voy a comprar acciones preferentes, me salgo en 3 años del proyecto y retiro todo el capital. Si no da el negocio, chao, mato. Bueno, son opciones que se ocupa sobre todo, como les digo, en startups y en venture capital. ¿Sí? Entonces, esas acciones preferentes normalmente uno diría son de renta variable, pero fíjense que las cosas que te sugiere Bloomberg es World Bonds y World Equity Indices. Uno dice, ¿qué? No estoy seguro, pero abajo dice Fixed Income Trading. Entonces, fíjense que después dice Yield Curves. Entonces tengo el Graph Curves, Curve Finder, etcétera. ¿Bloomberg considerará que es más de renta fija o más de renta variable? ¿Qué creen? No cambié lo que pensabas tú, Claudio. No, Bloomberg considera que son de renta fija porque te sugiere solamente cosas que tienen que ver con el rendimiento, con las tasas. Por ejemplo, acá a la derecha, Yield and Spread Analysis, o sea, cuánto está dando la tasa de mercado, el Yield to Maturity, y cuánto eso se está transando por encima del bono del Tesoro, el bono de Alemania, etc. Entonces, Bloomberg considera que las acciones preferentes son más bien un bono que una acción. Más o menos lo mismo que ocurre en la contabilidad bajo IFRS. Muchas veces las acciones preferentes son consideradas un pasivo más que parte del patrimonio. ¿Sí? Las acciones preferentes, sobre todo para las empresas abiertas en bolsa, no son muy típicas en Chile, pero en Estados Unidos sí son muy típicas. Pero como les decía, para las empresas más pequeñitas, sí, los emprendimientos, que son obviamente empresas privadas, sí son muy típicas las acciones preferentes. Ahí hay cosas que hacer con las acciones preferentes. F8, entonces, lo que tenemos acá es
Todo lo que tenga que ver con acciones. Y aquí es súper poco lo que te muestra acá, podríamos ver un universo mucho más grande que eso. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver, oye, queremos ver el beta, el WACC, los estados financieros, queremos ver los flujos de caja, queremos ver los múltiplos, comparación por valor relativo. Podemos hacer un sinfín de cosas ahí. ¿Sí? Entonces F9 va a ser el de equity, de acciones. F10 es el de índices. Por ejemplo, si uno no supiera cuáles son los índices que busco, para buscar ideas, nosotros vamos a ocupar en la clase de índice la función WEI, World Equity Indices. Pero además, generalmente uno ve los índices mini. El mini S&P, el mini IPSA, el mini Eurostock 50. Bueno, todos los mini, para que ustedes sepan, son los futuros de los índices. ¿Ya? Entonces, por eso que te voy a decir, oye, acá tengo los futuros de los índices, quiero ver cómo se están moviendo las acciones dentro del índice, cómo está construido, quiero construir mis propios índices, no me gusta el índice de Standard & Poor's porque creo que lo cocinan, quiero hacer un índice de Bloomberg que es insesgado en el fondo porque no te compra ni vende algo, perfecto. Ahí van a encontrar todo ese tipo de cosas. ¿Sí? No solamente se pueden hacer índices de acciones además, que es lo más utilizado, sino que podrían hacer índices de cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces, después el ya, apreté mal. El F11. Entonces, en currency vamos a tener el submenú de monedas, que es donde más nosotros nos vamos a meter la próxima semana. Pero ahí van a tener el World Currency Rates. Vamos a ver comparativos, después en la tutoría les van a recomendar algunas funciones que yo no voy a utilizar para que ustedes lo puedan ver ahí, pero van a ver las que están más depreciadas, las más depreciadas, apreciadas y depreciadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo lo que tenga que ver con monedas va a estar aquí. F12 dice client, pero en realidad es la función port. Como su subtítulo dice, es Portfolio Management and Risk. F12 es un universo completo de las cosas que se puede hacer. Aquí podrían encontrar métricas casi de cualquier tipo. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes quieren diseñar un portafolio que diga, oye, si yo hubiera comprado betting against beta, todas las acciones que tienen beta bajo de 1 en el Standard & Poor's 500 y vendía todas las que tienen beta arriba de 1, me hubiera ganado ¿cuál premio? Pruébame esta estrategia para todos estos mercados durante todos estos años hacia atrás. Hazme una serie de simulaciones, si sube el cobre, si baja la tasa de interés, si sube la inflación, si cambia la tasa de desempleo, no sé, 1.000.000 de cosas, ya. Todas esas cosas se pueden hacer aquí. Se pueden hacer cosas que van a ver el tercer trimestre en administración de riesgo. Entonces van a ver, por ejemplo, el value at risk, que es lo que más uno habla en gestión de riesgo, listo. Aquí podrían hacer muchas cosas con el value at risk. Si ustedes quieren simular escenario, oye, si en realidad se reduce el PIB de no sé qué cosa, lo que yo les decía en la lectura del programa, si ustedes quieren ver si el ETF o algún portafolio que tenga una inversión pasiva se sale de los márgenes o los lineamientos que tú le dijiste o no de acuerdo a tracking error. Si yo quiero ver con costos de transacción, entonces le voy a meter eso. Si quiero que me haga la frontera eficiente, lo que se le ocurra, aquí está. Te quieren ver el performance histórico. Oye, ¿cuáles son los multifondos que le han ganado? ¿En qué le han ganado? ¿Y por qué le han ganado? ¿Cuál es el core investment? Satellite investment. Es un universo. Los que guste mucho portafolio, no, más que solo de acciones, portafolio de todo tipo, aquí le pueden meter todas las métricas que quieran. ¿Sí? Lo que pasa es que hacer estas simulaciones toma mucho tiempo. Por eso nosotros no vamos a hacer nada de esto. En el manual de Bloomberg que está en Webcurso tienen simulaciones de esto. Entonces ustedes van a ver ahí que podrían hacer varias cosas, que es como el output que les va a dar, y un par de ideas, pero aquí creo que usar la imaginación es lo mejor de este curso, y entonces pueden hacerlo. Pero cuando nosotros estuvimos en la primera capacitación en Colombia, nosotros salíamos a almorzar mientras dejábamos simulando esto. Así que la simulación, no sé, por Monte Carlo, 10.000 intentos para no sé cuántos años con datos de tantas acciones puede durar 1 hora y media.
Entonces, obviamente eso va a ser ineficiente para la clase, pero si después ustedes lo quieren utilizar, me parece que una parte significativa del manual tiene ideas sobre qué hacer, y si no, de nuevo, Bloomberg es bien autoexplicativo, entonces ustedes van ahí, empiezan a construir portafolio, y dicen, oye, pruébame esto hasta atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Profe, Arturo. pregunta, cuando uno viene a hacer también fondos temáticos de un tipo, ¿también sirve ese análisis? Sí. ¿Cómo en qué estás pensando? No sé si voy a hacer un fondo temático de mezclar renta variable, renta fija, un ETF, criptomoneda. Sí. De hecho, acá ustedes podrían, en la misma recomendación que ustedes, construir el portafolio y traquear el performance de ese. Entonces ustedes como que lo diseñan, y vamos a invertir tanto y tanto. Ya listo. Y después a la siguiente semana le ponen historical performance. Esto fue la rentabilidad que obtuve, por esto sí, por esto no. ¿En qué te equivocaste? El portafolio te pusieron, oye, mira, el benchmark de esto es este y este rentó más, entonces este activo es malo, no sé. Pues, Ya, como que te buenísimo. va a dar muchas métricas. Hay un universo completo, o sea, de plano, si después toman el electivo de Administración Internacional de Portafolios de Renta Fija, podrían estar todo el trimestre viendo solamente esta función. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta hasta ahí? ¿No? Ya, entonces. Yo voy a volver sobre F2, que es el de Government, para ver algo bien simple. Normalmente nosotros vemos aquí la función de World Bonds y de BTMM, pero dado lo que vimos con el José, vamos a ver World Bonds solamente, ¿ya? Entonces, voy a apretar la función WB. Si en algún momento, que tiende a pasar, yo voy muy rápido con la clase y ustedes no saben lo que estamos viendo, ahí siempre va a estar la función. Siempre va a aparecer ahí. Y si ustedes dicen, oye, ¿cuál fue la función que vimos hace 2 días? No hace 2 días. Cada vez que inicien la sesión les va a dar como historial de las funciones que han utilizado, ¿sí? Yo en la clase solo ocupé DES, pero yo había ocupado Bloomberg ayer, creo, para escribir un artículo y ocupé otras funciones, ¿sí? Star, GP, etc. Entonces, si tienen la duda, ahí va a estar la función. Entonces, si ustedes pudieron entrar, van a tener esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Queremos describir esto. Perdón. Antes de ir a la función, sí, ya, vamos a describir esto y después vamos a ir a la función BMC. Aquí estamos viendo el precio de los bonos. Entonces, fíjense que en Estados Unidos tenemos el bono del Tesoro. Por eso que fíjense donde dice Security, dice T. Ya. Los T-bonds, los T-notes, los T-bills son todos los bonos del tesoro. Por eso normalmente se les llama treasuries, los bonos del tesoro de Estados Unidos, ¿sí? Entonces lo primero es que después dice Canadian, Brazilian, Mexican, etc. ¿Ya? Después de eso, fíjense, le voy a poner otro color. Ahí dice 1 y 7 octavos. ¿Ven la flecha rosada? Donde dice 1 y 7 octavos es la tasa de cupón que ofrece el bono. ¿Ya? Entonces, si vemos abajo, por ejemplo, el de Canadá ofrece una tasa de 1,5%. El de Brasil ofrece de 3,75%. El de México de 4,75%. ¿Ya? Fíjense además que Brasil y México están en dólares. Podríamos estar comparando bonos en distintas monedas, ¿ya? Y luego entonces le voy a poner una flecha verde. Tienen una fecha ahí. Entonces, ese es el bono de Estados Unidos que vence en febrero del 2032. Alguien va a decir, eso no es exactamente 10 años. Listo. Eso es lo más cercano a 10 años, ¿ya? Entonces fíjense que para Canadá lo más cercano es diciembre del 31. Lo mismo para Brasil. México sí tiene uno casi recién emitido a 10 años. ¿Se entiende? Y va a pasar lo mismo, nomenclatura es lo mismo para todos. ¿Sí? Ya.
Por defecto, nosotros llegamos acá y si se fijan aquí arriba, decía maturity 10 años. Ah, no se marcó. ¿Por qué habrá dicho 10 años? Por defecto. ¿Por qué a la izquierda arriba dice 10 years? ¿Alguien se le ocurre por qué? ¿Nadie se le ocurre por qué? Ya. El bono de 10 años es el bono más líquido que existe. Por eso que por defecto te da el de 10 años para todos los países, pero si uno piensa ahí y en naranjo, acuérdense que todo lo que dijimos en naranjo es customizable, uno puede escoger otros bonos, ¿ya? Uno además podría decir, oye, yo no quiero ver la tasa completa, sino que quiero ver cuánto paga más o menos que otra cosa. Fíjense que nosotros estamos viendo bonds, pero al lado dice spreads y al lado dice curves. Nosotros vamos a ir a eso, pero queremos partir por lo básico, ¿sí? Entonces, en el bono del Tesoro de Estados Unidos al lado dice price y dice 91.24. ¿Qué significará eso? ¿Qué es 91.24? ¿Nadie sabe cómo se cotizan los bonos? ¿El bono descontado en la tasa? Ya, pero eso es 91 ¿qué? ¿Por ciento? ¿Por ciento de qué? De lo que ofrece, paga, ¿Cómo se llama lo que ofrece pagar? precio carátula, De nuevo, o ya el colocación. valor carátula, eso es. El porcentaje del valor par, del valor de emisión, del valor facial, del valor carátula, como queramos llamarlo. Entonces aquí está el estándar mundial de cómo se cotizan los bonos. No se cotizan esas cochinadas que a veces se habla en Finanza 1, en la TIR del bono, esa cuestión no existe. Una traducción a la chilena que lo hicimos pésimo. El mundo no habla de eso. Así es como se cotizan los bonos. Un porcentaje del valor par. ¿Sí? Entonces, fíjense, los bonos de Estados Unidos están sobre la par o bajo la par. Bajo. Bajo la par, pues se transan al 91-25. Y ahora, Estados Unidos siempre le gusta ocupar las millas, las pulgadas, los pies, cosas que el resto del mundo no ocupa. Ya, aquí es lo mismo. Estados Unidos le encanta cotizar los precios como 91 y una fracción de. Entonces, 91-25 significa 91,2532 avos. Siempre se divide como el resto en una fracción de 32. Entonces, si sale 91,7 es 7,32 avos y así sucesivamente. ¿Sí? Para el resto no. Para el resto te sale el precio con 3 decimales. ¿Sí? Fíjense que si vamos a Asia, al lado del precio hay una C. ¿Por qué creen que aparece una C? ¿O qué significará C? Es bien difícil la pregunta. Mejor la voy a responder yo. C es por closed. Los mercados asiáticos están cerrados, entonces ven que los otros están cambiando, por eso estamos viendo datos en tiempo real, pero Asia está cerrado. Entonces, por eso está cambiando. O sea, por eso no están cambiando, ¿sí? Europa y el Medio Oriente sí está abierto todavía y por eso están ahí. La columna de al lado a price dice CHG, eso significa change. Es decir, si bajó el precio, entonces va a estar en rojo, si el precio subió va a estar en verde. ¿Sí? Al lado de esto está la yield.
Esto es yield to maturity, el retorno que está teniendo en el mercado, la tasa de mercado, nada de la TIR del bono, ese desastre que inventamos en Chile. Yield to maturity. Porque además, si tú tienes bonos muy largos, y cruzo los dedos para que lo hayan explicado en Finanza 1, si tú emites un bono muy largo, digamos Disney, 100 años, el año 93, ¿qué les gustaría agregarle a ese bono si lo van a emitir por 100 años? Ustedes, ocupen su imaginación. Si ustedes se endeudan a 100 años, ¿se van a endeudar una tasa alta o una tasa baja? Baja. Eso es lo que les gustaría, pero ¿cuánto es una tasa baja? %. Ya, entonces, ahora ustedes creen que 1% es bajo, pero yo podría decir, oye, 1% es súper caro. Si yo miro los bonos de Europa, por ejemplo, Suiza, menos 0,14. Japón, menos 0,06%, tasas negativas, pero aún así 1% es caro si miro que Francia se endeuda al 0,062%. Entonces, como perdón, Juan, iba a decir algo. Que dependía más que nada del mercado que estemos hablando. O sea, Tal porque cual. Chile, Argentina, Estados Unidos y Europa son muy diferentes. Y aparte depende del plazo que yo estoy viendo, porque si se fijan, las tasas de largo plazo en general, no siempre, y después en renta fija van a discutir 3 razones de por qué ocurre esto, pero las tasas de los plazos más largos, inclusive los plazos exóticos, como por encima de 30 años, son mucho más altas que las de corto plazo. Si quieren, en principio piensen porque son más riesgosas nomás. Quizá esa no es la explicación de fondo, pero en principio piensen en eso básico. Entonces, como las tasas son mucho más altas en el largo plazo, uno diría, no sé, el largo plazo es tan incierto que es complejo de saber qué va a ocurrir. Entonces, eso lo que produce es que tú digas, cuando voy a emitir un bono muy largo, quizá ahora te parece bajo, pero en 10 años no te parece tan bajo y en 40 años tampoco. Entonces tú tienes una opción de rescate anticipado. Esa opción de rescate anticipado hace que alguien que compra quizá un bono a 30 años con opción de rescate después de 10, no piense que va a cobrar todos los cupones hasta el año 30, porque cuando ya se da el escenario de que las tasas bajaron, lo que va a existir es un yield to call hasta que se rescate anticipadamente, no un yield to maturity hasta que venza. ¿Se entiende? Por eso que, insisto, eso lo van a discutir mucho más en renta fija, pero el concepto de yield es el correcto, es el rendimiento que yo obtengo hasta que venza, hasta que lo rescaten anticipadamente. Nada de la TIR del bono, la TIR es un criterio de evaluación de proyectos, nada que ver. Matemáticamente pueden parecerse, pero la explicación de fondo es diametralmente distinta. Entonces es muy flight a la chilena hablar de la TIR del bono. Solo el mercado local. Nadie que quiera tener una carrera internacional en finanzas diga ese desastre, por favor. ¿Sí? Entonces, fíjense. Ahí tenemos que Estados Unidos ofrecía un cupón de 1,7 octavos, digamos 1,875%, y la tasa es de 2,84. Por eso que se está transando bien por debajo de la para, el 91%. Pero México, por ejemplo, que ofreció 4,75% y se está transando al 4,55%, se está colocando el bono sobre la par, al 101%. ¿Sí? Al lado de yield, de nuevo sale change, entonces el cambio, pero fíjense que ahora salen algunos números positivos y sale en rojo. ¿Por qué razón? Si salen los números que van subiendo, le asigna como algo negativo, como color rojo. ¿Alguien se imagina por qué ocurre eso? Si sube la tasa, ¿qué pasa con el precio? Cae.
Cae, listo. Por eso que el color está siempre relacionado con el precio. Entonces, si sube la tasa, baja el precio, por eso que los change están los dos en rojo. Si alguien dice, oye, después está en verde, quiere decir que las tasas bajaron, entonces el precio está subiendo. ¿Sí? Si quieren hacer una valorización relativa de los bonos, van a tener donde dice Data Range, y tienen ahí el más bajo que haya ocurrido, Low, el más alto, High. El rombo naranjo es el promedio al que se han transado los bonos del Tesoro históricamente. Y ahora el punto celeste es el de acá. Entonces, si uno dice, mira, ¿los bonos de Estados Unidos están caros o están baratos? Si miro esa data, ¿los bonos de Estados Unidos están baratos o están caros? ¿Nadie sabe? Fíjense, el promedio es el rombo naranjo y el círculo celeste el dato de ahora, de la tasa. ¿Los bonos de Estados Unidos están caros o están baratos? ¿Baratos? Barato. ¿Por qué? Porque la tasa está más alta. Perfecto. Un punto premio. La tasa es lo más alta posible. Entonces, lo que ocurre ahí es que si la tasa es lo más alta, no ha habido nada más alto que en los últimos 3 meses, el precio es lo más bajo posible. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que ahí uno puede hacer una valorización relativa y en general es la tónica del mundo. Todo el mundo empezó a aumentar las tasas. Por casi una década Europa tuvo casi todas las tasas a rango negativo, desde que Alemania partió eso. Y ahora por fin están recuperando los datos positivos, que sean 0 algo, 1, 2 son bajas, ya, etcétera. Pero todavía siguen siendo tasas sustancialmente bajas, pero comparativamente son altas a lo que se han hecho los últimos 3 meses. ¿Sí? ¿Duda hasta ahí? ¿No? Ya. Entonces, fíjense que hay al lado de el país o la región que colocamos, dice RMI. Aquí, si hay algún cambio significativo al alza o a la baja, les va a aparecer. Por ejemplo, Corea del Sur. Te aparece ahí. ¿Ya? Entonces, hay movimientos significativos en eso. Está subiendo mucho el CDS. Oye, quizás está lejos de pagar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso puede hacer una diferencia. Si usted como de alerta, voy a decir, entonces, mira, este bono se está moviendo mucho, habría que echarle un look. Si ustedes miran acá a la izquierda arriba, dice Regional, pero ustedes podrían buscar otra cosa. Oye, por ejemplo, buscar emergente en moneda local, porque alguien va a decir, oye, acá no sale Chile. Ya vayamos a emergente en moneda local. ¿Ya? Entonces ahí están las tasas que, insisto, como la moneda del país. Entonces, Chile, ¿qué está pagando? En peso está pagando 6,488. Pero si nosotros vamos a Perdón, ¿alguien iba a preguntar algo? Ya. Si es en dólares, vamos a tener otras tasas. Entonces, Chile en dólares paga 3,76%. ¿Se entiende? Como si alguien quiere evaluar un proyecto y está tratando de buscar como el building block, el punto de partida, la tasa libre de riesgo, como aquí tiene opciones. ¿Sí? Y ahí ustedes pueden ir seleccionando las partes del mundo que quieran, regional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí siempre pueden poner exportar los datos y después agregarle otras cosas. ¿Sí? Si ustedes colocan en vez de bonos el spread, por ejemplo, entonces esto va a decir, oye, este bono, bueno, Venezuela olvidémoslo porque está en default, pero si usted lo comparan, siempre es contra Estados Unidos. Pero fíjense que yo voy a volver al original, el que decía Regional, acá. Fíjense que Canadá paga una tasa más baja que Estados Unidos. Entonces, ¿por qué si Canadá paga una tasa más baja que Estados Unidos se compara contra Estados Unidos?
O alguien va a decir, oye, Suiza paga menos, y Alemania paga menos, y Holanda paga menos, y Suecia, y casi cualquier país, con excepción de Grecia, paga menos que Estados Unidos. Entonces fíjense que los spreads son negativos, porque generalmente cuando se coloca un bono, la gente dice, oye, el bono se colocó a 80 puntos base sobre el bono de referencia. 100 pesos será contra el bono del Banco Central o en UF, si no es contra el bono del Tesoro y así sucesivamente, pero alguien podría decir, oye, el referente a Alemania. Listo, no hay problema, son datos, es parte de lo que ustedes van a discutir en los cursos de renta fija. No quiero cegar a nadie, pero Bloomberg siempre toma como referencia a Estados Unidos. Si alguien dice, oye, no, es que Estados Unidos no es libre de riesgo, bueno, puede cambiar. ¿Sí? Entonces ahí donde dice sell, ustedes pueden agarrar otro de referencia. ¿Sí? Si quieren ver la estructura intertemporal de tasa, entonces le ponen curves. Y ahí sí tienen, Estados Unidos paga 2 años, 2,47, eso sube a 3 años, sube a 5 años, a 7 años, a 10, a 30. ¿Sí? Podría ser que los que tienen vacío 15 años no tienen bono en esas cotizaciones. ¿Se entiende? Entonces eso va haciendo la diferencia. Si, por ejemplo, se fijan, voy a poner Emerging Local. Chile tiene para 2 años, tiene para 3, no tiene para 5, tiene para 7, 10, no tiene 15 y tiene 30. ¿Sí? Entonces ahí como que tienen las tasas que se cotizan en cada uno de esos plazos. ¿Dudas hasta ahí? ¿No hay duda? Ya. Entonces, ¿quién no ha hecho nunca la certificación BMC? Si alguien tuvo el electivo Introducción a la Inversión en Pregrado, puede haber hecho la certificación. Alguien que no haya hecho la certificación. Raúl, ya. Raúl, mira, por favor, compártenos tu explorador de internet. Al tiro. Y te vamos a guiar a crear una cuenta. Los que no han hecho la certificación, ¿no es cierto? Para los que no han hecho la certificación. Ya Como para que todos vean algo, porque a mí no me va a parecer lo mismo que le aparece a usted. Acá está. Ya. Entonces vamos a Google para partir de lo más básico. Ya, entonces ahí escribe BMC espacio Bloomberg. BMC. Sí, B larga MC, ahí. Espacio Bloomberg. Enter. Ya, entonces escoge el que dice Bloomberg Market Concepts, el segundo, ese. Esto es lo que les va a aparecer a todos genéricamente, ¿ya? Entonces, aquí anda BMC Login, lo que dice ahí arriba. Ahí un poquito más abajo. Hay no, mira, baja tu mouse a la derecha. Ahí, un poquito más abajo. No, más abajo. Más abajo. Ahí hay como un ya, blanco. perfecto. Ahí. Estaba tapando el cuestión de Zoom. Ah, perdón. Ya, entonces ahí. Ponle tu correo de la universidad. Ya, Ya, pon una contraseña, nosotros no la vamos a ver. ya. Y después pon tu nombre y tu apellido. Eso, sin tilde ni nada porque está en inglés. Ya. Pues dile que no eres un robot y después le ponen sign up. Ya. Ya, entonces miren, esto es lo que les quería mostrar. Fíjense que esta certificación vale $250 para cualquiera que ya trabaje o $150 para ustedes, pero la universidad, dado que es un Bloomberg Learning Partner, es gratis, entonces ustedes van a ir a la que dice Complementary. Para eso, ustedes donde dice Class Code, si van a web cursos, por favor, abre otra pestañita que sea, ahí, al metacurso. Ya, y ahí dice, código para la certificación. Copia ese en negrito, por favor. Y lo pega ahí.
¿En Class Code? Sí. Ya. Y ponle apply. Oh, a ver. Ah, quizás todavía no se actualizó, pero en todo caso sigue hasta el fondo y dile y ponle que acepta y ponle complete, porque de todas formas como ya está el correo de la universidad dice complementar, complete. Ah, No ya me sé por deja. qué, perdón. Sí, porque arriba dice, te van a enviar un correo para confirmar la apertura de la cuenta. Perfecto. Ahora lo activo. Lo activo al Eso, tiro. lo activas y después le dan a complete y eso ya les va a quedar. Pero es súper importante que pongan el código de la clase. Si no lo hacen la primera vez, igual después lo pueden hacer. Pero es porque a mí como profesor me va a aparecer en mi sesión, digamos, del BMC, quiénes ya lo fueron terminando, qué módulos ya aprobaron, etcétera. Si no aparecen eso, entonces obviamente van a obtener el certificado, pero yo nunca me voy a enterar. Pues entonces al final del trimestre decir, oye, no dieron esto, ah, no, sí, es que no puse el código, etcétera. Es súper importante que pongan ese código. Creo que ahí me va a dejar. Crucemos A ver. los dedos. Voy a aplicarlo. Ah, no, todavía no. Pero parece que me deja ahora. ¿Lo pongo complete? ¿Sí? Vale. Qué raro igual. A ver, voy a ver que yo no lo haya copiado mal. Ahí me sale. Y listo. Y entonces fíjate que si arriba ya te aparece BMC. Y entonces ahí va por clase. Y ahí tu parte 1, viste, y ya quedaste inscrito al tiro. Po. Análisis Sí. técnico de Bloomberg, primer trimestre, ahí te lo agarró. Bien. ¿Se entiende? Entonces ahí ustedes no tienen para qué ver todos los videos todos de una. Pueden ver 10 minutos ahora, 20 minutos después, y el video queda donde ustedes fueron nomás. Entonces, como para que repartan sus 10 horas como puedan en sus tiempos muertos de transporte, lo que necesiten, pero ahí tienen. Solamente, fíjense que si tú le pones required for class, solamente son los 4 primeros, pero ustedes pueden hacer más que todo eso por si acaso. Entonces van a tener muchos más que, por eso que al lado, fíjense, dice Terminal Basic, Commodities, Equity Options, etc. Solamente los 4 primeros son necesarios para obtener el certificado, pero si después ustedes quieren aprender más, bienvenido sea. Creo que eso les suma, porque algunas cosas, y con esto terminamos, que nos han comentado nuestros egresados, es que en el fondo ya, te da un certificado que dice Bloomberg nivel intermedio, pero ¿hay alguno que te pueda dar un certificado de Bloomberg nivel avanzado? No, no existe. Pero ustedes pueden después colocarle eso como habilidad en el currículo todavía. Bloomberg está trabajando en como estratificar entre el simple y el complejo, pero todavía no existe como más de un certificado. Profe, Buena. consulta, Ajá, Pablo. que yo ya tenía como una clase inscrita en esta página y ya había avanzado algunos videos. Entonces no sé. Puedes terminarlo del mismo y después tú pones el código. Es justamente algo que me habían preguntado también por interno. Si alguien ya tiene el certificado, solamente pone el código y a mí me aparece aprobado al tiro y me va a aparecer, no sé, lo aprobaron en el 2021. Así que Ya, no hay es problema que que ya lo hayan hecho. todavía no tengo el certificado, tengo como la mitad de los videos avanzados, entonces no sé si lo termino en ese curso o Eso, agrego. terminaron ese curso y después hago una sesión Ah, con este código y me va a aparecer terminado. ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? Perfecto. Ha sido todo por hoy. Perdón, toma. ¿Dónde ponemos el código? En caso de ya. Como tú vas a iniciarlo y te va a pedir de nuevo. Ya, perfecto. Como que no insisto, en mi sesión no aparece, pero si te quedan dudas, mándame un pantallazo de lo que te aparece por correo y yo te digo dónde colocarlo. Ya, muchas gracias. No hay de qué. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Muchas Chao, gracias. profe, gracias. No, profe, que Gracias a esté bien. ustedes. Chao, chao.